No, ya estamos. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todos que están con nosotros este día. Es que aquí estamos con don Alejandro Diaz de Tutela Legal, María Julia Hernandez, y él va a presentarse también con la Catania, pero yo soy Clara Moll de Share. Yo soy la nueva comunicadora. I'm the new Communications Coordinator for Share. Welcome to everyone that is joining us today. We're here with Don Alejandro Diaz from Tutela Legal, María Julia Hernandez, and he will present himself along with Bethany, who is here interpreting for us today. Entonces, sí. Sí, hola amigos y amigas. Como dijo Clara, Alejandro Díaz es mi nombre y soy abogado de Tutela Legal, María Julia Hernández. Good morning, Alejandro Diaz is my name, and I'm a lawyer with Tutela Legal, María Julia Hernandez. Y es un gusto estar acá en esta conferencia y pues poder también después de tratar de aclarar muchas cosas después de un año del cierre de Tutela Legal. And it's a pleasure to be here in this webinar today to clarify how the situation of things a year after the closure of Tutela Legal. Y que ustedes pues hagan las preguntas que también tengan o salgan, ¿verdad?, de esta conferencia, y estamos abiertos a contestarlas. Un gusto estar acá. And we'll have a time to answer your questions here. It's a pleasure to be here with you. And I'm Bethany Loberg. I formerly worked with Share, currently with Vespad, and here to interpret this afternoon. Yo soy Betania y trabajé con Share unos 4 años y estoy acompañando ahora para interpretar. Bueno, gracias. Thank you. And I'm going to first start and ask the questions in English and then in Spanish. Primero voy a preguntar las preguntas en inglés y después en español. To begin, could you please provide us with a brief summary of the work and goals of Tutela Legal under the Archbishop? What happened a year ago with the closure? Para empezar, usted puede darnos un breve resumen de lo que era el trabajo y propósito de Tutela Legal en el Archidiocesado. ¿Qué pasó hace un año con la clausura? Sí, bueno, esta parte es bien histórica porque Tutela Legal era una instancia de la Archdiocese de San Salvador que velaba por la defensa de los derechos humanos. That part is very historic because Tutela Legal was an organization out of the Archdiocese of San Salvador that oversaw that worked for human rights. Y nace pues dentro del conflicto armado para lo que es establecer violaciones dentro de los convenios de Ginebra, el derecho de guerra, pero también establecer, digamos, violaciones que se estaban dando, de desapariciones, ejecuciones y todo tipo de delitos contra la humanidad. And Tutela Legal was born during the time of the armed conflict in order to document the war crimes that were happening, that are even defined in the Geneva Convention, as well as to document other human rights violations that were happening as part of the context of the armed conflict. Entonces, teniendo como base, digamos, el respaldo de la Iglesia y de las organizaciones civiles del Salvador, Tutela Legal ganó mucha veracidad o mucha verdad en sus informes hasta el fin de la guerra. And with the backing of both the church as well as civil society, Tutela Legal really had a lot of credibility in establishing these human rights reports during the war. Entonces, después de la guerra también se hace una labor de verificar, ¿verdad?, los acuerdos de paz, de verificar el cumplimiento de muchas, digamos, acuerdos que se dieron, pero también se empieza una labor de promoción y defensa de derechos humanos, así como también de atender otros casos que se fueron dando a través del tiempo.
And then, with the signing of the peace accords, Tutela Legal had the role of verifying to what degree the government and the signers were complying with and enacting the peace accords, as well as carrying out work promoting and doing education around human rights. Esto no quiso decir de que los casos del conflicto se habían digamos, ya terminado o se había llegado a la justicia en estos casos. Por eso Tutela Legal sigue la labor en defensa de la memoria histórica de estos casos, en defensa de llegar a la verdad, a la justicia y a la reparación en estos graves casos, que el mayor, digamos, investigación la hizo la Comisión de la Verdad en El Salvador. But that does not mean that the violations and the crimes that were carried out during the armed conflict have been brought to justice. And so, because of that, Tutela Legal continues to promote historical memory and continues to accompany the victims of grave human rights violations as they push for truth, justice, and reparations for these violations, which were investigated by the United Nations Truth Commission. Y quizás para finalizar este punto, antes de que falleciera nuestra fundadora María Julia Hernández, nosotros siempre también empezamos a investigar otro tipo de violaciones a derechos humanos, ya sea de derechos económicos, ambientales u otro tipo, pero nunca dejamos de poner el dedo en la llaga en que se llegara a una verdadera justicia o se llevara a los tribunales a los culpables de los delitos cometidos durante el conflicto armado. And before our founder, Maria Julia Hernandez, passed away, we had begun to work with other types of crimes, with other types of violations, violations of economic and labor rights, as well as environmental rights. But we never stopped pushing for justice. We never, for the human rights violations that were committed during the armed conflict, and working to have those who carried out these crimes be held responsible. Y pues por eso el 30 de septiembre del año pasado, cuando Tutela Legal es cerrada de una manera abrupta o de una manera inconsulta, nosotros todavía estábamos trabajando muchos casos de memoria histórica, lo que hemos retomado hoy como asociación Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, y estamos diligenciando con nuestros propios medios y hasta donde están nuestros alcances estos casos en los diferentes tribunales del país. And so when Tutela Legal, when the Archdiocese shut down Tutela Legal very abruptly and without any consultation with the workers or the civil society, we were still representing many of these historical memory cases. And we have taken those cases on and continue to work with them now as the Association Tutela Legal María Julia Hernandez. Y bueno, y creo que la próxima pregunta viene relacionada a eso, ¿verdad? ¿Por qué nosotros retomamos estos casos y por qué lo hicimos? Esto lo hicimos porque las mismas víctimas, los comités que hay a nivel nacional, y puedo citar casos muy emblemáticos, muy conocidos por los amigos que están viéndonos, el Mozote, pero hay otros como la masacre del río Zumpul, y otros casos de memoria histórica en otros departamentos del país, que se nos acercaron y siguieron depositando la confianza en los miembros de la antigua tutela legal del arzobispado, y eso nos dio la confianza y el impulso de formar Tutela Legal Doctora María Julia Hernández. And so I believe that the next question is very much related to what happened then in that moment following the closure of why we decided to continue forward with this work. And it's because the victims, the survivors of these different emblematic cases that many of you who are watching this video will be familiar with, like the El Mozote massacre, also the Zumpul River massacre, the Quesera massacre. The collectives, the members
of these groups, came to us and they asked us to continue accompanying them. They deposited their trust in us, the members of what was formerly Tutela Legal, the Archdiocese. And so that really gave us the energy and the motivation to found the association Tutela Legal María Julia Hernandez and to continue forward with this work. Sí, no sé si... Sí, yo voy a explicar lo que es segunda pregunta. Sí, sí. So I'm going to explain just what is the second question because you did mention it. So it is, what did you all, the lawyers who were employed at Tutela Legal, do after the closure? How did the new Tutela Legal María Julia Hernandez form? And why did you as the lawyers decide to continue with the work even though resources were so scarce? What was the inspiration to keep moving forward in that moment? And in Spanish, en español. ¿Qué hicieron los abogados de Tutela Legal después de la clausura de Tutela Legal en el Archidiocesado? ¿Cómo formaron el nuevo Tutela Legal María Julia Hernández? ¿Por qué decidieron continuar después de la clausura casi sin recursos? ¿Y qué fue la inspiración de seguir adelante en aquel momento? Sí, como decía anteriormente, nosotros salimos a finales de septiembre y en los meses de octubre y noviembre, pues organizaciones amigas nos dieron la mano, bueno, Cher, y quizás algunos de los que nos están viendo también, les agradecemos mucho el no haber perdido la fe en que esto iba a continuar, porque nosotros empezamos a trabajar en un documento que fuera la personería jurídica, que fuera, digamos, los trámites para crear Tutela Legal Doctora María Julia Hernández. Esto lo pensamos desde el 30, que se cerró la institución en el arzobispado, pues nos preocupaba mucho, y lo comentábamos acá, la situación del archivo histórico, de los archivos, de los casos, de los expedientes, de casos tan emblemáticos como los que hemos mencionado. And as I was mentioning before, after the closure in September, then in October and November, we received support from many different sister organizations, and we received support from Share and maybe from some of you who are joining us, who are watching this video right now. And we began to work on writing up our bylaws in order to be able to establish our new organization and to be able to continue forward with this work. Estos amigos, estas instituciones amigas, como Cher y otras, puedo mencionar a Equipo Maíz, nos dieron hasta un espacio físico para continuar trabajando, nos dieron también el material, o digamos los instrumentos como computadoras o algún tipo de elemento para seguir atendiendo a las personas que se nos acercaron. Entonces, esto nos ayudó a empezar a gestionar, ¿verdad? También la ayuda a hacer contactos y manifestar, pues, que el proyecto de derechos humanos que inspirado en la doctora María Julia Hernández no iba a morir, ¿verdad? And so there's many different sister organizations that helped support us. Like Share, I also really want to recognize Equipo Maíz because they gave us a physical space to be able to go and to work in and to be able to, and that allowed us to be able to start to reach out and to network and to be able to have a space to begin again and to be able to ensure that this work, this dream and project that was started by Maria Julia Hernandez would not die. And just from the previous piece too, to mention that, and we also at that point were extremely concerned about the historic archives that were still in the Archdiocese. Y es así que nos comprometemos o nos comprometimos al firmar de una nueva institución o al crearla, a seguir los principios y objetivos que se plasman, ¿verdad? Como una instancia de derechos humanos, y así hemos venido
trabajando pues hasta ahora, ¿verdad? Que se cumple más de un año, pero se ha habido un esfuerzo del grupo, del equipo, tanto esfuerzo conjunto como personal, ¿verdad? Los primeros meses no hay, digamos, fondos, dinero, ¿verdad? Tenemos familia atrás de nosotros, pero aún así seguimos avanzando en ese trabajo. And so, we took, our guiding principles in order to be able to found the organization and to continue forward in this effort, and we've continued on working in this way up until the present moment, a year after the closure. But it's really been a commitment, both a personal commitment and a commitment as a team to continue forward with this, because in the first months there wasn't funding, there weren't resources, and we have families behind us to support, but even so we continued forward. Quizá para cerrar un poco el punto, trabajamos también presionados porque había ciertas acusaciones o ciertas tergiversaciones o confusiones de declaraciones del mismo arzobispo manifestando algunas irregularidades, algunas situaciones anómalas que al final no se comprobaron, y nosotros estábamos conscientes que eso no era real, ¿verdad? Pero eso también pesó en nuestra, digamos, en nuestro ánimo, pero más que todo el de la familia, de nosotros, al tener, digamos, también esa limitante en cuanto a querernos manchar nuestra reputación y nuestra integridad. And we were also working under a certain level of pressure because the Archbishop had circulated a number of accusations about us and told twisted versions of the story of why it was closed and of the work that we were doing. And there are accusations that were never proven. There was never any evidence brought forward, and we were conscious that they weren't true. But that really had an impact on our spirits and especially on our families, that there was this attempt to stain our reputations. No sé si claro. No sé si puedo solamente dar un comentario, I think I'm just give a comment. Solo por haber estado como presente en este momento, sí. Y simplemente como, reconocer, por un lado, el gran compromiso que eso realmente fue para como personas y también por un equipo, casi el equipo entero que se decidió seguir con este proyecto cuando no tenían oficina ni computadoras, tenían que empezar desde cero, de nuevo, no de cero con la experiencia, pero con las cosas materiales, y, podrían ver muchas cosas en que se habrían rendido en este momento, pero quizás también el alto nivel de confianza del pueblo, de la sociedad civil, de las comunidades con quienes estaban trabajando, que expresaban en todas las conferencias de prensa su completa confianza en los abogados con quienes habían trabajado estos muchos años. Y también toda la sociedad civil que se levantó indignados en este momento, que fue como un choque de que eso podría haber pasado. So I just really want to recognize what an incredible personal commitment it was in the moment. For each of the members of the team, and also that almost the entire team decided to continue forward with this work. 8 out of 12 members of the team at Tutela Legal, when they didn't have any longer an office or computers or vehicles or any of the material resources or backing of the church, and many people might have just given up in that moment facing those kinds of circumstances. And so it's really starting over from zero in terms of material resources, of course not in terms of experience, but then also just the high level of trust that both the civil society and the organizations, communities, and victims at Tutela Legal works with. The victims in all the press conferences expressed their deep trust in the lawyers that they had worked closely with for many, many years, and that this decision was made by the Archdiocese, by the Archbishop, and not by the people
And so I just, having had been here in that moment, just really wanted to highlight that. So we're going to continue on with the third question. Y ya vamos a continuar con la tercera pregunta. Today, what is the primary work of Tutela Legal María Julia Hernandez? What is the vision for the next 5 years? And what are some of the challenges that you all, the lawyers, have faced this past year? And despite those challenges, what are some of the accomplishments that you have achieved this past year? Hoy día, ¿qué es el trabajo de Tutela Legal María Julia Hernández? ¿Qué es la visión para los próximos 5 años? ¿Y cuáles eran los retos más impactantes de este año pasado? ¿Cuáles eran los logros de este año pasado también? Bueno, sí, y quizás dándole continuidad a lo que expresaba antes, ahora Tutela Legal María Julia Hernández, le mencionaba el trabajo en memoria histórica de los casos que son emblemáticos y que las mismas víctimas nos llamaron y nos siguen dando el respaldo para representarlos, tanto en instancias nacionales como en instancias internacionales, ¿verdad? Como la Comisión o Corte Interamericana de Derechos Humanos. Well, for one thing, to continue with what I had mentioned before, we continue to represent these historical memory cases, the cases of grave human rights violations during the armed conflict, that the communities and victims have asked us to continue representing them, both at the national and international courts, like the Inter-American Human Rights Commission and Court. Entonces, tanto ha sido el respaldo de las víctimas como de otras organizaciones. Tutela Legal sigue siendo coordinador de la Comisión por Memoria Histórica, que es una red o un grupo de organizaciones de derechos humanos que trabaja la memoria histórica. And, Tutela Legal continues to have a high level of support and trust, both from the communities and victims as well as from other organizations, and so they continue to participate in the Pro-Historical Memory Human Rights Working Commission. También continúa la coordinación o el apoyo de lo que es la coalición por la Corte o por la ratificación, ¿verdad?, del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que también es un instrumento que el Estado de El Salvador todavía no ha firmado o ratificado, y se está luchando porque se apruebe ese instrumento internacional. And Tutela Legal continues to participate in and to coordinate the space in support of ratifying the Rome statutes, so which would create created the International Criminal Court, but El Salvador still has not ratified or signed on to this instrument, and Tutela Legal coordinates a coalition of organizations in support of El Salvador joining it. Y pues, como mencionado en otros temas de derechos humanos, en medio ambiente seguimos trabajando en casos muy emblemáticos, como la contaminación por plomo en sitio de niños nada más. Hoy tuvimos una conferencia de prensa denunciando muchas violaciones en este caso. And we continue to work on various other cases of violations, including violations of environmental rights. For example, we continue to work with the case of lead contamination in Sitio de Niño from the Record Car Battery Factory, and we actually had a press conference about that case just this morning. Pues tenemos casos laborales que estamos apoyando mucho, de despidos desde hace muchos años de trabajadores del Estado. Hemos llevado estos casos ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y estamos trabajando también con ex policías que de alguna forma fueron despedidos, ¿verdad?, con resoluciones que fueron ilegales o inconstitucionales, según lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en El Salvador. And we also work with various cases of labor rights violations, and including different government employees who've been fired, as well as a number of ex-police who were fired based on resolutions that were illegal or actually even unconstitutional, as the Supreme Court of Justice has declared here. Y pues recientemente hemos seguido exhumaciones en otros casos del conflicto donde fueron asesinados civiles,
y también hemos tomado o retomado el trabajo que yo mencionaba en materia de defensa de derechos humanos, pero más que todo en la promoción o la enseñanza de derechos humanos a los comités de víctimas que están en todo el país. And we've also continued with exhumations of other cases of human rights violations during the war in which civilians were killed or massacred. And we are also continuing to receive other cases, and we are also really working on the promotion of human rights, and especially doing human rights trainings for victims committees throughout the country. Sí, y por último, en materia de educación, pues tenemos compañeros y tal vez, todo el grupo que estaba antes, ¿verdad? Pero han seguido el trabajo en educación de derechos humanos y en prevención de violencia, en materia también de seguridad, ¿verdad? Seguridad. Entonces, se ha continuado trabajando en mesas con jóvenes, con organizaciones de la sociedad civil y también alcaldías del país en esto que se llama mesas de prevención de violencia para trabajar, ¿verdad? En la línea de no solo la represión de la violencia, sino también en la situación de prevención para la juventud. And in the area of education, we also have one of our team members who is especially focused on the area of violence prevention, and which was before the closure and has now continued as well to work with various different municipal violence prevention committees and coordinating with youth and with the mayor's offices to work around violence prevention policies. Entonces, para esta última parte, decir que en 5 años o en lo que falte de trabajo, porque el trabajo en derechos humanos no termina, pues pensamos seguir este mismo trabajo porque es algo importante para el país, pero algo que tenemos, digamos, como que queremos que inmediatamente o lo más rápido se repare o se arregle, es la parte de los archivos, no solo los que estaban en tutela legal del arzobispado, los que están ahí, sino de otras organizaciones, porque este bagaje histórico o este patrimonio tiene que resguardarse por las mismas víctimas y en un lugar seguro. And so, we can hope to continue forward with this work for the next 5 years. There's human rights work, there's always more work to be done, and we really think this is work that is very important, that needs to continue forward, but something that we would really want to see resolved in as near future as possible, that we really think is urgent, is the protection of the archives, both of Tutela Legal, the Archdiocese, our historic archives, as well as the archives of other human rights institutions, that those really be declared and treated as national heritage, and that they be protected, and that there be access to be able to consult them. Entonces, apostaríamos en este tiempo, en estos años, a la creación, y lo estamos trabajando, de una fundación que el nombre se tiene más o menos ya construido, que se llame Fundación por la Verdad y la Memoria Histórica, que sirva o que sea, digamos, la institución que pueda conservar, que pueda guardar, que pueda resguardar y utilizar esa información de violaciones a derechos humanos, esos archivos, en bien o que sea para utilización de las víctimas y que ellas mismas administren esta instancia. And so we are working towards the creation of the Foundation for Truth and Historical Memory. The final name isn't necessarily chosen yet, but we are working on the creation of bylaws in order to create this foundation for the protection of all of the archives and documentation of human rights
violations, so that they are accessible for the use of the victims, and that it be the victims themselves that administer the archives and that oversee this foundation. Entonces, esto sería también, y aquí haríamos desde ya un llamado a los amigos de la comunidad internacional, a los que nos ven y a los que puedan también ver después esta conferencia. Necesitaremos la ayuda, necesitaremos recursos y también necesitaremos digamos, la experiencia de otros países que han conformado, que han construido estas fundaciones, estos archivos históricos de la sociedad civil, porque esto va a ser base también para los procesos que seguimos trabajando, que seguimos diligenciando en los tribunales del país, que se hará, como mencionaba, hasta que haya una verdadera justicia, haya reparación y también que se lleve o al banquillo de los acusados o a los tribunales, a los responsables de estos hechos. And so I make a call to those of you who are watching this video and to those of you who may see it afterwards. We really need the support of international solidarity. We both need financial support, and we also need the support of the experiences that other countries have had in creating similar foundations, and in order to protect the historical memory of their countries, to create foundations like this in order to protect the archives, and also as long as we are continuing to work for truth, for justice, for reparations, until we see those responsible for these crimes sitting on the benches and in courts and being held accountable for their actions, we are going to need your support in this struggle for truth and justice. Sí, y para finalizar, solo manifestar que es cierto que el gobierno, los gobiernos, últimos gobiernos han dado algunos avances en materia de reparaciones, algunos decretos, algunos reconocimientos, pero nosotros como instancia de derechos humanos y conociendo estos graves casos emblemáticos, lucharemos para que la justicia de los tribunales, la justicia que lleve, como decía, a los responsables a que digan la verdad, que es un derecho humano reconocido internacionalmente, se logre en el país y las víctimas sean reparadas de alguna forma, como hace muchos años lo propuso el informe que he mencionado de la Comisión de la Verdad. And while it's true that the government has made some steps forward in terms just of recognizing the human rights violations that happened, we're going to continue working for there to be justice, for these violations, these crimes to be brought to trial, to be brought to court, and for those who are responsible to say the truth of what happened, because the truth is an internationally recognized human right. And so we're going to continue working for truth, and also for there to be reparations carried out for the victims, just as the Truth Commission report recommended so many years ago. Gracias. So, seeing that Tutela Legal Maria Hernandez is just one organization of many in El Salvador that is working for human rights and that justice may come to this country, the question is, as one of these organizations in this greater network, what is Tutela Legal Maria Julia Hernandez's specific role in that national struggle? Y bueno, es que hay muchas organizaciones que están trabajando con los derechos humanos aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces la pregunta es, como una organización en esta red más grande de organizaciones que están luchando por los derechos humanos en El Salvador, ¿qué es el rol específico que realiza Tutela Legal Maria Julia Hernández en la lucha nacional por los derechos humanos? Bueno, el rol específico, yo mencionaba que hay
hay una red, ¿verdad?, de organizaciones históricas, pero también hay también un trabajo quizás conjunto, porque individualmente cada institución puede tener sus archivos o puede tener sus casos, pero a través de instancias como la Comisión para Memoria Histórica se exigen y se hacen solicitudes al Estado bastante importantes que están pendientes en cuanto a memoria histórica. Well, there is a network of historical organizations. Each organization has its role. It has its different cases that it's working with, and different networks and groups of victims that they're working with. But together, spaces like the Pro-Historical Memory Commission are able to have a strong, united voice to meet with and to pressure the Salvadoran state, the Salvadoran government, to take specific actions, and it has a very important voice. Y esa coordinación, ese trabajo conjunto, desde que hace muchos años ha venido dando buenos frutos o resultados. Puedo mencionar la primera inconstitucionalidad en contra de la ley de amnistía, que permitió que la Corte Suprema de Justicia dijera que cada juez puede inaplicar esa ley si son casos de lesa humanidad o casos de derechos humanos en contra de la humanidad, los que se estén conociendo en un tribunal. Y eso lo llevaron en el 98, en 2000 fue la... En el 2000, en septiembre del 2000 fue esa resolución. And so, for example, the organizations of the Pro-Historical Memory Commission contested the constitutionality of the amnesty law, which, just a parenthesis for anyone that doesn't know, that the amnesty law was passed in 1993, just after the Truth Commission report, and it legally forgave any cases, any crimes, any human rights violations that had happened during the war. So in 1998, the organizations of Pro Memoria contested the constitutionality of this law, and in 2000, the Supreme Court ruled that it was not, that the law was constitutional, but that it shouldn't be applied to cases of grave human rights violations, that then left it up to the jurisdiction of each judge to decide whether or not he or she would apply the law to a given case. Sí, y por el trabajo también de muchos años coordinando, utilizando la experiencia de cada organización, pues se creó en algún momento el Comité Pro Monumento, se creó el Monumento a la Memoria de las Víctimas en el Parque Cucatlán, y se han realizado otras acciones muy importantes, y la última de ellas es la que mencionaba en relación a crear una fundación de memoria histórica. Agregar también que en esto nos está acompañando la Procuraduría de Derechos Humanos, el actual procurador, que ha sido también un luchador también en materia de derechos humanos. Y antes de Tutela. Y antes fue compañero en Tutela Legal del Archbishop. And the Pro-Historical Memory Commission, with the experiences and the contributions of each of the different member organizations, they also created the Pro-Monument Committee, which created the Monument to Truth and Memory in the Cuscatlan Park downtown, commemorating the civilian victims of the war and of human rights violations. And they have carried out a whole other series of initiatives together and advocacy towards the government. And one of those most recent initiatives is working for this creation of the Foundation for Truth and Historical Memory. And we're also accompanied in this initiative by the Office of the Ombudsman for Human Rights. And the current Ombudsman is very supportive of historical memory work, is a long-time human rights defender, and actually even used to be one of the members of the team at Tutela Legal. Y quizás para tocar el punto de la amnistía, recientemente, hace unos meses, junto a otras organizaciones también de derechos humanos,
la misma Procuraduría de Derechos Humanos, hemos exigido a la Corte Suprema de Justicia que dé ya una sentencia, una resolución en una nueva inconstitucionalidad que fue llevada el año 2013 a la Corte Suprema, con lo cual esperaríamos que ya la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional esta ley y ocupe los parámetros internacionales de derechos humanos, los tratados y todas las resoluciones que han dicho que esta ley es inconstitucional. And to say a little bit more about the amnesty law, we also, together with a few with other organizations and accompanied by the Human Rights Ombudsman's Office, requested that the Supreme Court rule on this case that was presented, opening again the constitutionality of the amnesty law. And we really hope that when they give their sentence, that they take into account all of the international legislation and laws that El Salvador has signed on to, and under which the amnesty law really is not constitutional. Entonces, solo para finalizar, decir que este trabajo conjunto, estas coordinaciones y estos logros son enseñanzas de personas como mencionaba María Julia Hernández, el padre John Cortina, madres muy apreciadas y históricas, ¿verdad?, del conflicto, como la madre Alicia, y otras que nos enseñaron que luchando juntos, que proponiendo y creando juntos las acciones jurídicas, podemos llegar a realizar o tener buenos resultados en estos casos. And all these joint initiatives and efforts really are the fruits of the vision of human rights defenders like María Julia Hernandez and John Cortina, and mothers of the disappeared who have been very beloved, such as Madre Alicia, who have really taught us that all together and with one voice united, we can achieve things. Gracias. Gracias. So, after so many years of struggling for human rights in El Salvador, what is your personal inspiration to keep moving forward with your work? Where do you find hope? A pesar de tantos años en la lucha por los derechos humanos, ¿qué es su inspiración personal para seguir adelante con su trabajo? ¿Dónde se encuentra la esperanza? Mire, la esperanza está en que estos resultados, lo que vamos logrando, pues se ha hecho, digamos, respetando y principalmente, digamos, conmemorando toda la sangre que costó hacer unos acuerdos de paz, crear una comisión de la verdad y que esta diera un informe muy verídico que no se quiso tomar en cuenta. Pero principalmente es la gente de los comités que solo, quizás contando personalmente algo que nos pasó en Tutela, en las primeras veces que nos llegaban a visitar para que siguiéramos como grupo, pues nos llevaban hasta frutas, nos llevaban comida, y eso pues a nosotros nos hizo sentir bastante bien, ¿verdad? Pero también conocimos que la sinceridad con que se nos ha tratado, y de esa forma nosotros también esperamos responderle a las personas. Well, I think we have done this work with a lot of respect for and really commemorating all of the blood that flowed, all the blood that was shed here in El Salvador, and that there was the Peace Accords and this Truth Commission documenting what happened and whose recommendations were not followed. But I think it's especially the people in the committees, the victims committees, that really motivate and inspire us to continue forward with this work. Because just to share a personal story of after Tutela Legal was closed down, so the members of these victims committees, when they came to visit us, they brought us fruit, they brought us food,
And it made us feel really good, but we also knew like the sincerity with which they gifted, the sincerity with which they were giving these gifts, and we really wanted to be able to respond to the people with this same level of sincerity as well. Y pues la esperanza es esa, ¿verdad? De que hay personas, hay lugares, ¿verdad? Hay comunidades donde nosotros observamos esa sinceridad. Nosotros nos gustaría que todo El Salvador fuera como ciertos municipios, comunidades donde no hay violencia, y principalmente que fuera un país donde no hay ciudadanos de una categoría diferente a la otra, unos donde sí puedan investigar sus casos y otros no, ¿verdad? Entonces esa desigualdad es la que se quiere o se piensa o es la inspiración a borrar de una vez por todas, ¿verdad? La desigualdad en el país, y esa es la lucha que estamos haciendo. And so we love to see that sincerity of the people, and we would love to see all across El Salvador. We would like to see things be the way they are in some municipalities and communities where there isn't any violence. But we'd really like to see there not be like one class or one level of citizens of Salvadorans in one place and another level or class of Salvadorans in another place, different sets of conditions, because it's really these great inequalities in the country that we wish to erase or to eradicate. Gracias por compartir todo eso. Gracias. Thank you for sharing all of that. We're at our last question now, which he touched on earlier. But we have this final question, and then we have submitted actually a question in our question and answer. And we're going to take a really short amount of time to have a question and answer session. So if you have any questions, those of you who are watching, please submit them now, and we will get to those after this final question. So, what is the role of the international community in supporting the work of Tutela Legal Maria Julia Hernandez? Is there a specific action that you would like to ask of the international community in solidarity with you today? Bueno, es que esa es nuestra pregunta final, ¿verdad? Pero es que ya tocó un poquito de esta pregunta, ¿verdad? Más temprano, pero vamos a terminar con eso para que ellos que ya pueden escuchar también la respuesta. Y después de eso vamos a tener un ratito de las preguntas que ellos, es que ya hay uno, y la Bethania también. Bethany has a question too she's going to ask during the question and answer session. Pero vamos con esta pregunta ahorita. ¿Qué es el rol de la comunidad internacional en el apoyo del trabajo de Tutela Legal María Julia Hernández? ¿Hay algo específico como una acción que quiere pedir de la comunidad internacional hoy? Bueno, sí, decirle a los amigos, amigas, que pareciera que no hay causas o cosas o temas pendientes en la agenda nacional, pero en memoria histórica hay mucho, y también en cuanto a la violencia. En memoria histórica, manifestar lo que señalaba últimamente respecto a la creación de una fundación, ¿verdad? De una fundación de organizaciones para resguardar archivos históricos. Eso lo vamos a seguir impulsando, apoyando, y vamos a necesitar, como decía, la ayuda y experiencia de los amigos, ¿verdad? Y amigas que conocen esos temas y han tenido esas experiencias. Well, you might think that there are not urgent human rights needs in El Salvador, but there really are, especially in terms of historical memory and also the violence in the country. And so first, in terms of historical memory, I just would reiterate again, like, we're working to create this foundation for truth and historical memory, and we're going to need both financial support as well as support in terms of the experience and technical expertise of those that have created similar foundations in order to protect archives and work for the promotion of historical memory.
Sí, y dentro también de estos temas pendientes, pues mencionaba, ¿verdad? Está la derogatoria de la ley de amnistía, está la falta de leyes que la Asamblea Legislativa otorgue a las víctimas en materia de reparaciones, y decirles que estamos en un momento muy importante en cuanto a estos casos emblemáticos. Estamos a las puertas de que si se deroga esta ley, pues vamos también a trabajar para que los tribunales del país apliquen la justicia. Entonces, con esto decir de que digamos, los recursos o los casos en materia de memoria histórica van a seguir adelante, y vamos a necesitar la ayuda de la comunidad internacional para poder solventar cualquier situación de desacuerdo, ¿verdad? De personas que no quieren que se aplique de una vez por todas la justicia. And to say a couple of the other very urgent things that are kind of in process or in the wings right now is the overturning of the amnesty law, as well as the implementation of reparations for victims. There was an executive decree that was issued to create a program that needs to be implemented. And just say that we really, with these emblematic cases of human rights violations, we are really, on the doorstep of them being able to be brought to justice. And this is a really important moment in El Salvador right now. And if the amnesty law is overturned, that really will open up the space to be able to bring these cases to trial. And in that case, we're really going to need the support of the international community, the eyes of the international community watching, in case there are those people and voices who would be in disagreement with justice finally arriving in El Salvador. And so we need the international community to be able to respond to whatever situation might arise. Masacres desapariciones forzadas, el caso de los padres jesuitas y el mismo caso de Monseñor Romero, que tienen que tener una, como decía, verdadera justicia, pero tiene que haber verdad, reparación, todo lo que está contemplado en los principios en contra de la impunidad que ha establecido Naciones Unidas, y las resoluciones internacionales en cada uno de los casos donde ordena al Estado aplicar justicia y ya no la ley de amnistía. And it really, asks that you keep tabs on these emblematic cases as well. The El Mozote massacre, the Sumpul River massacre, as well as the massacre of the Jesuits, and even the assassination of Archbishop Romero himself. And for all of these to be brought to trial, and really for everything to be applied in the international resolutions that have already been admitted regarding these cases, that there be truth, justice, and reparations applied in each of these cases, and that those be followed through on, so that there is truly justice here in El Salvador. Y pues esa es la solicitud a la comunidad internacional, a la solidaridad, que en casos de grave impunidad estar a la expectativa, y si no nos pueden pues apoyar de alguna forma con medios económicos, pero darnos las instancias, recomendarnos, dar su experiencia para que estos casos que yo menciono de lesa humanidad, del conflicto, y actuales, porque hay casos actuales donde la impunidad siempre prevalece, pues no dejar de apoyarnos, ¿verdad? No dejar de estar pendientes de lo que suceda, porque esa es la lucha, ¿verdad?, que seguimos como Tutela Legal, como grupo de organizaciones y como país también consciente de una verdadera reconciliación después de muchos años. And so in the case of these human rights violations that are still in impunity, we ask that you remain vigilant, that if
able to support us with financial resources to continue pushing this initiative forward. If you're not, then support us with your experience, with your expertise, with connecting us with the organizations and people who have expertise, around bringing these kinds of cases to justice, so that together, we might be able to realize this dream of justice, of working for human rights, that all of these different organizations are working in coordination together to be able to carry out. Bueno, quizás daríamos la oportunidad de las consultas o preguntas de las amigas y amigos que nos ven. So give a space for the questions of the friends who are connected and watching and listening right now. Bueno, okay, so this question comes from Amanda Evans. What do you think the motives were behind the Archdiocese closing Tutela Legal? Y esa pregunta viene de nuestra compañera Amanda Evans y pregunta, ¿qué piensa usted que fue la motivación del arzobispado en la clausura de Tutela Legal? Entonces, ¿por qué pasó eso? Y para el arzobispo, ¿por qué hizo esa clausura? Bueno, decirle a la compañera, un gusto. Nosotros teníamos 3 versiones de lo que ocurrió ese día, o del cierre hace un año. The Archbishop gave 3 different versions of why they carried out this closure a year ago. Entonces, la primera fue de que la institución tutelar del arzobispado ya había perdido razón de ser, ¿verdad? Porque solo veía casos de conflicto armado. And the first version that the Archbishop put out was that Tutela Legal no longer had a reason for existing because we were only attending to cases of human rights violations during the armed conflict. Y la segunda era de que las personas nuevas habían desnaturalizado la institución, pero decirle a los que nos ven que personas nuevas no había muchas personas nuevas. La mayoría del equipo venía trabajando desde muchos años. Mis compañeros abogados tenían 20 y tantos años de trabajar, yo tenía más de 10 años, entonces tampoco no entendíamos esa versión. And the second version that the Archbishop gave was that the new people entering into the organization had derailed the organization from its purpose and its focus, and which we really didn't understand that explanation. There weren't that many new people that were part of the organization. My coworkers had been working there for over 20 years. I'd been there for over 10 years. We didn't know what he meant by that. Y la última era que había irregularidades económicas en algún manejo de dinero, lo cual después no se dijo nada, y las irregularidades aparecieron por parte del arzobispado al no poder entregar cuentas, al no dar respuestas a muchos proyectos que se cortaron cuando cierran Tutela Legal. Porque ya no estaba dentro y no podían hacerlo, ¿verdad? No. And the third version that the Archbishop put out of why he closed Tutela Legal was that there had been financial administrative irregularities within the organization, and but he never specified what those were. And we think, well, I mean, there were irregularities then when projects were abruptly cut off and there were no reports given or information presented because you were no longer in the organization, it was suddenly closed. Y pues, para ser concreto, la causa del cierre, entendemos nosotros que fue el querer manejar, el querer administrar y el querer de alguna forma manejar o manipular
una información que es muy importante y que es la que yo he estado mencionando en esta conferencia, como es casos, testimonios, nombres e información confidencial de violaciones graves de derechos humanos. And what we believe that the reason for the closure was the desire to be able to, administer, manage, or even manipulate this very delicate information that I have mentioned before, which are the archives of these grave human rights violations, and including people's very personal and delicate testimonies of these violations. Y pues solo agregar, ¿verdad? Los que nos ven, ustedes saben que el que maneja la información tiene el poder, ¿verdad? Entonces, esta es una situación muy delicada, por eso se sigue luchando para obtener mucha información de este tipo confidencial. Las víctimas han presentado amparos a la Corte Suprema de Justicia y han hecho solicitudes al mismo arzobispado para que le entreguen la información. And for those of you who are watching, of course, information is power, and we've continued to struggle to get access to the archives. The victims presented a document called an amparo, and so it's legally declaring that their constitutional rights have been violated, and so we're waiting for the response of the Supreme Court regarding that, and we've they've requested to have access to the archives, to the information. Y solo mencionar, acaba de haber una resolución de la Corte Suprema en otro tema, pero es similar, es en cuanto al manejo o a la decisión de quién va a manejar la información personal, que es el caso DICOM. Caso DICOM se llama acá, pero la línea que hay un derecho a la autodeterminación de la información, a que mi persona tiene derecho a saber con quién y a quién se le va a dar mi información. And I would just like to say that the Supreme Court ruled on a similar case in terms of who has the right to have access to information. It's the DCOM case, in which they ruled that a person has the right to self-determination, or to know and to decide who is going to be able to have access to my information that I give. Entonces, para concluir esto, la Corte Suprema de El Salvador tiene que determinar en una resolución si estos documentos son propiedad absoluta del arzobispo, y también cómo se debe resguardar, cómo utilizar esta información confidencial, que las mismas víctimas manifiestan que ya no tienen la confianza en una persona que realizó una acción tan abrupta como el cierre de tutela legal. And so the Supreme Court has to determine if these archives are the absolute property of the Archbishop, and also the victims have manifested that they no longer trust an individual who had carried out such an abrupt action without consulting them, like the closure of Tutela Legal of the Archdiocese. Quizá me quedo para más oportunidad de preguntas. Bueno, yo quizás solo quería clarificar ahí, sí. Just like a clarification there, porque como una de las acusaciones del arzobispo era como la malversión de fondos o mal administración, ¿verdad? Pero como entiendo yo de que en tutela legal siempre que querían sacar como los fondos eran de instituciones de cooperación depositada en una cuenta bancaria del arzobispado mismo, y que para sacar un cheque para cualquier actividad o proyecto que tenían necesitaban la firma de los obispos. Sí, cualquier movimiento, cualquier cuenta, aún los mismos vehículos, todos los implementos o instrumentos que se utilizaban estaban a nombre del arzobispado. Cualquier acción,
de cooperación o de fondos tenía que ir firmada por 2 arzobispos. Entonces, por eso no entendíamos cuáles eran las irregularidades señaladas, y realmente si habían las irregularidades las habían cometido también estas personas que firmaban, que son obispos, ¿verdad? And so I was saying, I understand that in Tutela Legal, the Archdiocese, they received funds to support their projects that were from international cooperation organizations. All those funds were deposited to the bank account of the Archdiocese. And Tutela Legal, whenever they wanted to get funds for the different activities and their projects, that they always need to get the signature of 2 bishops in order to be able to cash any checks. And Alejandro was saying yes, and all of the the vehicles, the instruments, all the different work materials, all of those were in the name of the Archdiocese. None of them were directly in the name of Tutela Legal, and so all of the administration of the funds was carried out by the Archdiocese itself, and that's why we really didn't understand when they said that there had been financial irregularities, what they could have been, because the members of the employees of the Archdiocese would have had to have been involved in that as well, and because the signatures, that we had to get the signatures of 2 bishops, and they would have had to have been involved in that as well. Y la otra pregunta, solo como para que quede muy claro, like I guess the other question, just to make sure that's very clear to everyone, if you could share just what exactly has happened with the archives, where they are now. You mentioned that the victims are carrying out this court case. What has been the process of what happened with the archives in this last year? I think that's something a lot of people are interested in. Entonces, solo como para que quede muy claro, porque creo que es algo que le interesa a mucha gente saber exactamente qué es lo que ha pasado con los archivos en este año pasado, quién los tiene, y bueno, mencionó que está este amparo que tienen las víctimas, entonces hay un proceso en la corte, pero en el transcurso del año, qué es lo que ha sucedido con los archivos, y qué comunicación ha habido con las víctimas. Sí, bueno, en un principio las víctimas en este año trataron de, como mencionaba yo, de solicitar esa información, sus casos, sus expedientes, para seguir el trabajo con nosotros como Tutela María Julia Hernández, y hubo acercamientos quizás hasta mediados de este año. Well, first, just to say that the victims went and solicited the information. They solicited their files from the archives about their particular cases to be able to continue working with us. And there was some communication or coordination with the Archdiocese until maybe halfway through this year. Entonces se tuvo comunicación con personas que administran una oficina creada también a principios de este año en el arzobispado, sobre la base de tutela legal, ¿verdad? Entonces se trata de llegar a un acuerdo para obtener copias certificadas o fotocopias de los casos. And so we've been in communication with the representatives of a new office that has been opened, that was opened near the beginning of this year in the Archdiocese, over the historic bases of Tutela Legal. There's been communication with them, asking to get access at least to certified copies of the victims' files, if not the originals themselves. Entonces, estos representantes del arzobispo que él ha designado hicieron o propusieron también colaborar en esta solicitud, y también mencionaron que se haría un inventario dentro del archivo, algo que ya se había dicho también por el arzobispo. Pero al final se concluyó y se supo, ¿verdad?, de que realmente no se hizo un archivo profesional en tutela legal
en el archivo histórico, sino que hubo quizás algún tipo de orden o algún tipo de ¿cómo se llama?, de intervención que no fue realmente un inventario. So we were in communication with the representatives of this new office, and they had, they had offered or said that they would be able to give these certified copies of the files, and that they were carrying out an inventory process of the archives. However, from what we were able to learn, it seems that they did not actually carry out an inventory process, at the very least not a professional process. Entonces, las promesas o algún tipo de acuerdo no se cumplieron, y lo que me están viendo, la que me están viendo, decírselo claramente, el lugar se encuentra abandonado, se encuentra sin recursos, y muchas personas se han quejado con nosotros de que no han sido atendidas, y no hay forma de que sus casos sean trabajados por representantes del arzobispo de San Salvador. And so the different commitments and agreements that had been made were not followed through on. And for those of you that are listening, I want to be very clear, that what were the offices of Tutela Legal, the Archdiocese, have really been abandoned there. And the people that have gone to the Archdiocese wanting to have their cases represented have come and complained to us that that they were not received, that there was not a way for them to have their cases represented or taken on by the Archdiocese. Y entonces todo fueron unas promesas, y en el mes de agosto de este año, un representante legal del arzobispo, por medio de una carta, le dice a representantes de comités de víctimas de que no se le puede dar ningún tipo de información mientras no se aclare o no haya una resolución en un amparo que el arzobispo de San Salvador interpuso en contra de la Secretaría de Cultura, que quería declarar patrimonio histórico los archivos de tutela legal del arzobispado. And then in August of this year, we received a formal letter from the Archdiocese, from the Archbishop to the representatives of committees of victims, saying that the Archdiocese would not be able to give them any copies of their documentation until the Supreme Court rules on a case that the Archdiocese had brought forward in October, that was preventing the archives from being to prevent the archives from being declared as cultural heritage. The Archdiocese presented a lawsuit that would violate their constitutional rights. Entonces ahí vemos cuál es la verdadera finalidad, cuál es el verdadero, digamos, rostro del trabajo o del supuesto trabajo que se quería hacer con el archivo histórico, y por eso nos hemos quedado a esperar las respuestas de las instancias judiciales, ya que así como el arzobispo interpuso un amparo, como le mencionaba también, las víctimas presentaron un amparo exigiendo el derecho de propiedad, el derecho de acceso a la justicia, y el último derecho que yo también mencionaba, como es el de autodeterminación informativa, que se les ha violentado y se les sigue violentando por parte del arzobispo de San Salvador. And so there we see the true intentions and the true face of the Archbishop and the Archdiocese, and wanting to be able to administer and have control over the archives. And so as I mentioned, the Archdiocese, they presented this amparo, this
as well as the victims have also brought one forward, saying that and insisting on the right to justice, and also what I mentioned before, the right to the self-determination of whose hands their information is in, as well as the right to property, claiming that their archives or their file cases are their property, and they get to choose in whose hands they should be entrusted. Sí, quizás solo para clarificar que este amparo que presentó el arzobispado fue como a finales de octubre pasado, y la corte lo admitió el siguiente día, ¿verdad? Sí. Mientras que el amparo de las víctimas fue el 3 de diciembre y fue admitido hasta junio de ese año, ¿verdad? Sí, fue admitido mucho después, está acumulado en un solo amparo, pero la intención del arzobispo ha sido siempre que nadie pueda verificar o pueda, digamos, dar fe de lo que está sucediendo. A finales del año pasado entró la Fiscalía a las instalaciones de tutela legal, hizo un allanamiento, pero no se permitió que la Procuraduría de Derechos Humanos verificara qué es lo que sucedía. Entonces, todo eso lo que ha creado es más especulación, más duda y más desconfianza en cualquier administración o resguardo o manejo de la información confidencial de las víctimas. And so what I was mentioning, just to clarify that the Archdiocese presented this legal case in October of last year, and the Supreme Court admitted it the following day, which shows that their commitment that they will provide a ruling on this matter. The victims presented their case in the beginning of December 3rd, but it was not accepted until June of this year. So yes, many months later, and now Alejandro saying also just the Archdiocese showed that they don't they don't have the will to allow anyone to be able to verify what exactly is happening with the documents, what exactly is happening with the archives, because for example, the Attorney General's office forcibly entered the former office of the Archdiocese in last October 18th, and the Human Rights Ombudsman office requested to be able to come in as well and just oversee what was happening, documented, and the Archdiocese did not allow them to come in. And so what this has created is more speculation and more mistrust of any kind of administration that the Archdiocese can carry out over these very sensitive documents. Bueno, y para terminar esta conferencia, yo quiero agradecer a don Alejandro por venir hoy y compartir su testimonio con todos nosotros, ¿va? Pero más que nada agradecerle por el trabajo y el compromiso con el pueblo salvadoreño. Y en esta lucha para los derechos humanos sabemos que no es fácil, pero usted está siguiendo adelante con los otros compañeros de Tutela Legal, María y Hernandez. Entonces, gracias por todos esos esfuerzos. Y también quiero darle las gracias a la Batalla por venir hoy y el trabajo magnífico que hizo hoy con esta interpretación. Y final, a ustedes que están con nosotros allá en los Estados Unidos o otros lugares del mundo quizás. Y agradecerle por este acompañamiento hoy y siempre. To finish this webinar up, I would just like to say thank you to Don Alejandro for coming today and sharing his testimony with us. But more importantly, I would like to thank him for coming but really for his promise and
and his dedication to the people, the Salvadoran people, and this work with and this struggle for human rights. And we know that it is not easy to do, but he and his the other people of Tutela Legal, Maria Julia Hernandez, they keep up this this struggle and work for others. And so thank you very much for that. I would also like to thank Bethany for being here today and doing an awesome job with interpretation and really helping me out with that. And finally, I would like to thank all of you that are watching from the United States or perhaps a different place around the world. Thank you for joining us today, and thank you for always accompanying Cher in our work and our partners and really the Salvadoran people. And so with that, anything else? Sí, bueno, yo sí agradecer a las compañeras, a Betania, bueno, especialmente que ella conoce mucho y ha aclarado también mucho porque ella nos estuvo acompañando en toda esta situación, nos sigue acompañando desde sus esfuerzos. Y pues a Cher, a los amigos, amigas que nos ven, agradecerles sinceramente porque por muchos de ustedes es que también tenemos esa confianza en el trabajo, tenemos ese impulso de continuar, pero especialmente es un compromiso que retomamos, como decía, desde el cierre, que fue una injusticia y no podíamos dejar que esa injusticia fuera más grande. Y estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que esto se resuelva de la mejor manera para el país, para las víctimas y también para la historia, porque esto es algo histórico que no puede o que puede estar en peligro o que puede llegar a manos, la información llegar a manos que no sean las que busquen una solución, digamos, de justicia, sino de destrucción, ¿verdad? Entonces, agradecerles por apoyar esos esfuerzos y decirles también, pueden ver nuestro trabajo, tenemos una página web, la pueden buscar, doctora Tutela Legal María Julia Hernández, y ahí estamos actualizando, estamos poniendo nuestro punto de vista y también el trabajo, ¿verdad?, que vamos realizando, lo estamos plasmando para que ustedes también lo conozcan. Así que muchas bendiciones a todos y que esperamos seguirnos viendo y Dios los bendiga en todas sus acciones, en todas sus situaciones y en este trabajo tan importante para el mundo que es el de los derechos humanos. And so first, I'd just like to thank the compañeras here and you know, Betania has accompanied us, able to clarify some things. So she's been accompanying us in the work that she does and has continued to accompany our efforts. And I really thank all of you. It's thanks to the support of many of you that we have been able to continue forward with this initiative and us to be able to have the trust of the people that we work with, and we're going to continue forward with this initiative and this struggle. Is this when this closure happened, that was incredibly unjust, but we have from the very moment of the closure continued with this commitment to this work, that injustice not be even greater. And that this is something very historic, and we want to ensure also that this historic information not end up in hands that don't intend to use it in order to achieve a resolution with justice, but who intend destruction. And so we really intend to continue forward with all of this work for justice. And just so thank you to all of you for connecting, and thank you for your accompaniment and blessings to all of you in your work and as you continue forward. Sí. Bueno. Sí. Muchas gracias. Gusto. Thank you. So, Nos vemos.
And to say thank you for connecting, and it's really a pleasure to have Alejandro here with us. And I just would say that it's been a privilege for me to get to know the lawyers of Tutela Legal the last year, and to go on tour with Alejandro's coworker, with Fredo, because you can just see the deep level of commitment they have to the people that they work with, and how completely the communities and the victims that they work with, believe in them and their accompaniment and working together for justice. Entonces, simplemente agradecerles por conectar y decir que ha sido también un privilegio poder pasado conocer un poco más a los compañeros de Tutela Legal y realmente ver su gran compromiso a ese trabajo y ver también la gran confianza que la gente tiene en ellos, en acompañarles para juntos trabajar para la justicia. Gracias. Nos vemos. Bueno. Goodbye. Adiós. Salud.